A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bienvenidos a nuestra secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, y siempre es grato saludar y agradecer la amabilidad que tiene con nosotros Stephanie Maita, es economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Stephanie, buen día, qué gusto saludarte. Buenos días, José, gracias. Vamos a abordar el tema del impacto de las economías ilegales en el país. En primer lugar, ¿cuánto se estima en el Perú el tamaño de las economías ilegales? En este estudio que ustedes han trabajado a través del IPE. Bueno, para empezar, las economías ilegales al 2023 se estima que generan alrededor de 10.000 millones de dólares. Esto es un 4% del PBI más o menos, y es bastante más de lo que generan otras actividades importantes del país, como por ejemplo el turismo, que genera casi 3% del PBI, o incluso las actividades financieras en general, que son alrededor del 4.2%. Esto nos da una idea, digamos, de la potencialidad y la capacidad de generación de productos que tienen tanto, digamos, la minería ilegal como el narcotráfico, la trata de personas incluso. Y antes de ser un desagregado tanto en minería ilegal, en narcotráfico, que son de una otra manera los dos temas centrales dentro de las economías ilegales, me gustaría un poco echarle una mirada. ¿Se cuenta con el presupuesto adecuado para combatir tanto minería ilegal y narcotráfico en la proporción de lo que producen estas economías ilegales? Bueno, en realidad, lamentablemente, hemos visto que en los últimos años, en particular desde el 2019, el presupuesto que se asigna para la lucha contra estas actividades ha disminuido. En realidad, desde el 2019, como te mencionaba, en términos reales, el presupuesto ha caído un 21%, lo que nos da cuenta, digamos, de que las instituciones que están a cargo de combatir esas actividades, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, incluso, no cuentan con los recursos para hacerles frente. Vamos ahora sí a desagregar, minería ilegal. ¿Cuánto alcanza la cifra de minería ilegal, básicamente del oro ilegal? Sí. En principio la minería ilegal en el Perú ha venido ganando terreno en los últimos años. Una de las principales actividades en torno a la producción de minería ilegal es la minería ilegal de oro. La minería ilegal de oro, impulsada, digamos, por un contexto internacional favorable, con mejores precios justamente del oro, ha alcanzado su pico de producción el año pasado con 77 toneladas, que es casi 7 veces más de lo que se producía hace 20 años. Con esa producción, el valor total, digamos, de lo producido rodea casi los 5.000 millones de dólares, que es incluso mucho más de lo que generan otros países que también tienen minería ilegal en Sudamérica, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, Colombia. De hecho, la producción ilegal de oro en Perú es casi la mitad de todo lo que se produce en Sudamérica. ¿Y toda esta producción sale por nuestras fronteras y también se comercializa en algunos países? Sí, efectivamente. De hecho, se ha encontrado que estas actividades ilegales han ido ganando terreno principalmente en zonas de frontera. Esto ha facilitado que redes de crimen organizado tengan mayor presencia en estas zonas y confluya una mayor cantidad de productos, tanto de insumos, como por ejemplo productos químicos, explosivos incluso, mercurio también, como también los productos que terminan siendo comercializados ilegalmente, ¿no? Como el oro ilegal o incluso la pasta básica de cocaína, un poco más hablando de narcotráfico. Ahora, para medir un poco justamente el impacto, ¿qué valor representa esta producción ilegal de oro? Bueno, como te decía, el año pasado alcanzó casi los 5.000 millones de dólares. Y ahora, este aumento de la minería ilegal se traduce en mayor presencia de crimen organizado. Sí, efectivamente. Y no solo eso, sino que con el crimen organizado vienen también asociadas otras actividades ilegales. Se ha reportado, por ejemplo, un incremento
constante de la criminalidad, en particular en zonas que son más afectadas por estas actividades. Por ejemplo, el caso de Madre de Dios, que es, digamos, uno de los principales enclaves de la minería ilegal en el país, ha sido uno de los principales afectados. Sabemos que los ratios de criminalidad en esta región son bastante mayores que el resto del país. Por ejemplo, hablando solamente de delitos a mano armada, el porcentaje de víctimas de este tipo de crímenes es casi el triple de lo que se ve en promedio a nivel nacional. Además, también otras actividades de la economía formal pueden verse también afectadas por un mayor entorno de inseguridad y vulnerabilidad en general. Tenemos, por ejemplo, que varias empresas, producto de esta mayor percepción de inseguridad, ven incrementados sus costos de seguridad para tratar de hacer frente a estas amenazas. Bueno, el aspecto que tocas es primordial, ¿no? ¿Cómo afecta esta economía ilegal, básicamente el tema de oro ilegal, en el resto del aparato productivo? ¿De qué manera esto genera un nivel de, primero, desconfianza, temor y sobrecostos? Sí, bueno, efectivamente. Bueno, en general, la mayor presencia de estas actividades ilegales, como te mencionaba, genera un entorno de inseguridad. Esta inseguridad puede afectar el normal funcionamiento de cualquier actividad a nivel nacional, no solamente, digamos, de las que están directamente vinculadas en la región. Y esto, por un lado, como te decía, puede generar sobrecostos a nivel, digamos, de las empresas. Además, claramente, de afectar a la ciudadanía, los niveles de bienestar en general de la población, pero puede incluso llegar a afectar y comprometer el crecimiento del país como conjunto en un mediano o largo plazo, en la medida que el incremento, digamos, de esta percepción de inseguridad puede incluso retrasar o, ¿por qué no?, anular la posibilidad de nuevas inversiones que vienen del extranjero, ¿no? De hecho, ya hemos visto algo de eso también, seguramente la mayor conflictividad en torno, por ejemplo, a zonas mineras. Hemos visto que muchas veces ha retrasado la ejecución o el desarrollo de proyectos, de grandes proyectos de inversión que vienen, que tienen un potencial alto de generar no solo crecimiento, sino también empleo, contribuir a la mejora de los ingresos de la población y con eso también incluso reducir la pobreza. Estamos dialogando con Stephanie Maite, economista senior del Instituto Peruano de Economía, el impacto de las economías ilegales en nuestro país. Hemos visto el tema de minería ilegal, con alta incidencia en el tema de oro. ¿Cómo estamos en relación al narcotráfico? Bueno, lamentablemente en narcotráfico la situación no es muy distinta. De hecho, las áreas cultivadas con hoja de coca, o sea, las áreas ilícitas cultivadas con hoja de coca, han venido creciendo constantemente, particularmente desde el 2015. El año pasado alcanzaron un máximo que no se veía en alrededor de 28 años, lo que nos da cuenta un poco de ese retroceso en la lucha contra el tráfico de drogas. En particular, hablando en términos presupuestales, el presupuesto que se destina para erradicar hojas de coca y en general hacer frente al narcotráfico se ha reducido en casi un tercio en los últimos 10 años. ¿Y eso qué significa? Que también se ha reducido el tema de interdicción, la erradicación de cultivos. Sí, efectivamente. Como te mencionaba, digamos, a raíz de esta caída en el presupuesto, la erradicación de hoja de coca, que en el periodo 2014-2017 era alrededor de 30.000 hectáreas por año, más o menos en promedio, se redujo a casi la mitad en el periodo 2021-23. Es decir, antes, si se erradicaban 30.000 hectáreas al año, los últimos 3 años se han empezado a erradicar solamente alrededor de 17.000, que es, como te decía, una caída bastante fuerte. ¿Y el estudio refleja cuáles son las zonas donde hay mayor incidencia, mayor número de cultivos de hoja de coca ilegal, ilícita? Efectivamente. Bueno, en general, el BRAEM continúa siendo uno de los principales centros productores de hoja de coca del país, en conjunto con algunas otras zonas en Madre de Dios, en la frontera, digamos, de Madre de Dios con Puno. Pero en los últimos años, de hecho, a partir del 2021, se han identificado 7 nuevas zonas cocaleras que están ubicadas principalmente en la frontera con países como Colombia, Brasil o Bolivia. Estas nuevas hectáreas que se han identificado en estas zonas
son alrededor de 7.000, lo que nos dice también un poco de este incremento de la criminalidad en estas zonas, como también conversábamos con la minería ilegal, porque de hecho estas actividades no necesariamente funcionan de forma aislada, sino que muchas veces trabajan o operan juntas, digamos, en un entorno de criminalidad, ¿no? Claro. Es lo que se denomina la criminalidad organizada en su conjunto. Y lo que citas es muy interesante. O sea, operan en zona de frontera. ¿Eso qué significa? Que nuestras fronteras están totalmente desguarnecidas. No hay una presencia del Estado ni para combatir minería ilegal, ni mucho menos para narcotráfico u otras actividades ilícitas. Sí, bueno, lamentablemente estas zonas, digamos, al ser un poco como de difícil acceso, entre otras, dificultan a veces las labores de interdicción por parte de Perú, pero también de nuestros países vecinos. Lo que hemos visto que hace falta en todo caso son acciones intergubernamentales que sean trabajadas en conjunto para hacer frente a estas, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de mejoras en los flujos de información de los países con los países vecinos, o, por ejemplo, también el uso de satélites o drones para mejorar el monitoreo y el seguimiento de estas actividades. Ahora, ¿cuáles son los efectos en la economía formal de estas actividades ilegales? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo nos afecta en el día a día? ¿Cómo nos afecta en el desenvolvimiento económico? Bueno, principalmente a través de el incremento de la criminalidad, como mencionábamos, y de un entorno que es cada vez más inseguro, ¿no? Al estar esas actividades asociadas a otras, como por ejemplo los lavados de activos, la corrupción incluso, generan un efecto indirecto en la ciudadanía más allá de las zonas que son directamente afectadas, ¿no? Además, también a raíz de la presencia de estas otras actividades, como conversábamos hace un momento, se generan sobrecostos para las empresas o incluso para los hogares porque vemos un mayor índice de robos. Te mencionaba, por ejemplo, el caso de Madre de Dios, donde a raíz de la mayor presencia de crimen organizado, minería ilegal, etcétera, los delitos a mano armada son casi el triple de lo que se ve en el promedio nacional. Algunas otras grandes regiones en el norte, por ejemplo, como La Libertad, también se ven afectadas en ese sentido, o regiones vecinas a Madre de Dios, por ejemplo, que es el centro, como comentábamos, como Cusco, Puno, también ven en esa misma línea un incremento de estas actividades ilegales. Pero no solo eso, creo que aquí lo más importante resaltar es un poco el hecho de que cuando aumenta esta percepción de ilegalidad, de falta de control, digamos, se erosiona la confianza también en las instituciones públicas, ¿no? Lo que puede afectar no solamente el buen desempeño del gobierno en sí, sino también cómo nos ven hacia afuera, ¿no? Entonces, potencialmente el incremento de esta criminalidad podría incluso retrasar decisiones de inversión, como estábamos hablando en el caso de minería. O sea, afecta el nivel confianza país. Efectivamente. Y esto nos coloca a nosotros en una situación de desventaja frente a otro país de la región, naturalmente. Claro, por supuesto, porque un inversionista naturalmente va a querer llevar su dinero y generar, digamos, recursos en lugares donde cuenta con seguridad jurídica, para empezar, ¿no? Y en general seguridad. Ahora, ¿cuáles son consideradas las zonas más calientes en términos de todas estas economías ilegales? Acabas de situar, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, en la zona del Brain, una zona de fronteras, ¿no? En el caso de la minería ilegal tenemos una focalización. Lo que hemos visto en el norte del país, en las zonas altoandinas de La Libertad, no es sino el reflejo de lo que ocurre en otros puntos del país también. Se puede focalizar en cuanto a minería ilegal también. ¿Qué zonas son las que tienen mayor incidencia en minería ilegal? Sí, por supuesto. Bueno, en principio, Madre de Dios ha sido típicamente, digamos, el centro de esas actividades. Durante varios años, en general, no es que haya estado limitado a esta región, pero, digamos, sí operaban principalmente ahí, ¿no? En todo lo que es la Amazonía, los ríos de Amazonas, incluso Loreto, algo también. En los últimos años hemos visto que estas actividades se han desbordado y ya no solamente afectan a Madre de Dios, sino que también han alcanzado otras regiones, como por ejemplo, te mencionaba La Libertad, ¿no? Ha sonado mucho, por ejemplo, el caso de Patás, donde los mineros ilegales ya no solamente operan, digamos, en zonas que son protegidas o son
reservas naturales, sino que incluso llegan a operar y a atacar zonas que son concesionadas. Asentamientos ya mineros. Exactamente, y no solamente vemos esto en La Libertad, sino también lo hemos visto en, por ejemplo, regiones como Arequipa. En Cusco también se ha mostrado algo de esas actividades. En Cajamarca, que está aumentando de una manera desmedida. Sí, efectivamente. Y llama la atención, o sea, el hecho de que, como te mencionaba, han empezado a operar también en zonas que son concesionadas, que deberían, digamos, contar con la protección del Estado, dado que operan empresas privadas, ¿no? Han ganado, digamos, proceso de licitación. Mencionabas el tema de la institucionalidad. ¿Cómo gravita esto, economía e institucionalidad? En principio porque la presencia de estas actividades está asociado, como te mencionaba, al lavado de activos, pero también a la corrupción, ¿no? Porque estas actividades generan, digamos, un círculo vicioso que las perpetúa en tanto para seguir operando muchas veces pueden llegar a sobornar a funcionarios o amenazarlos, entre otras cosas, lo que dificulta también su erradicación. Eso por un lado, pero por el otro también, como te mencionaba, un Estado que no puede hacerle frente por completo, digamos, a esas actividades, erosiona la capacidad, o bueno, la percepción del ciudadano de que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Y en general la confianza con las instituciones. El tema de la corrupción lo has mencionado. ¿Cómo gravita en todo este tema, en ambas economías ilegales? O sea, porque de una otra manera, para generar toda esa forma de accionar, se requiere de una otra manera ingresar a terrenos o a localidades o a puntos donde hay presencia del Estado en algunos casos, pero como el caso de Patás, como has mencionado. Patás todo eso es como un corredor minero, pero lo que parece que ahí impera corrupción en todo nivel. Ahí da la impresión que hemos perdido la presencia del Estado porque la minería ilegal ha tomado Patás, Sánchez Carrión, todo el corredor, lo mismo que el corredor de Madre de Dios, también operan permanentemente. ¿La corrupción qué efecto tiene frente a esto? Sí, bueno, lamentablemente lo que ocasiona, digamos, una mayor incidencia de la corrupción es que se pierda, digamos, un poco el foco de dónde debe estar la lucha del Estado, ¿no? O cuáles deben ser los principales puntos en la agenda del Estado. En ese sentido, o sea, por ejemplo, si bien el gobierno tiene desde hace varios años planes para erradicar los cultivos ilegales de hoja de coca o para reducir la minería ilegal, claro, esas actividades se ven debilitadas no solamente por una reducción presupuestaria, sino también por una falta de, digamos, de interés y de liderazgo por parte de algunas autoridades, ¿no? En esa línea es necesario que el gobierno nacional, el gobierno general en todos sus niveles, es decir, nacional, regional, e incluso los gobiernos locales, trabajan en una agenda conjunta que nos permita hacerle un verdadero frente a estas actividades. En esa línea, por ejemplo, es necesario no solamente reforzar el presupuesto para la lucha contra esas actividades, sino también de dotar de capacidades a los agentes, los funcionarios que están encargados de hacerlo, ¿no? Muy bien, Estefanía, yo te agradezco como siempre la amabilidad que has tenido con RCR de Comunicación Regional, un tema bastante delicado, pero que merece que se coloquen los reflectores. No hay otra forma, porque el aumento es más que preocupante cuando señalas que cerca de 10.000 millones de dólares se mueven solamente en estas economías ilegales, y es preocupante, ¿no? Tenemos un punto que atacar y es un tema de agenda principal. Te agradezco la gentileza como siempre. Gracias a ti, José. Bueno, fue nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico, gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.